Hola ecoartistas, bienvenidos a Ecobrisa. Yo soy Vicky y hoy vamos a utilizar cartón. Todas las medidas les voy a dejar en la caja de descripción para que ustedes puedan hacer su propio gavetero. Comenzamos por las gavetas y para eso voy a forrar el canto superior de los laterales de la gaveta con estas tiras de papel. Comenzamos poniendo pegamento sobre el centro de la tira de papel. También pondremos un poco de pegamento en el borde del cartón. Colocamos el canto del cartón sobre el pegamento de la tira de papel y pegamos la tira. Damos la vuelta, ponemos más pegamento y terminamos de pegar la tira. Haremos esto con todas las piezas laterales, solamente el canto superior, también en las pequeñas. Pero en una de las pequeñas primero haremos el corte para poder abrir luego nuestras gavetas y luego lo forraremos. En la base te ahorras este paso porque no debes forrar ningún canto. Debes forrar simplemente una de las caras con el papel decorativo de tu preferencia. Forraremos una de las caras de todas las piezas para que este sea el interior de la gaveta. Formamos la gaveta, en este caso estoy utilizando silicona caliente por el tema del vídeo, pero recuerden que yo siempre recomiendo cola blanca. Colocamos los laterales más cortos sobre la base y ya podemos colocar los laterales más largos. Pegamos el último lateral y recuerden que todas las piezas van con la parte forrada hacia el interior. Ya tenemos formada la gaveta y para reforzarla voy a pegar tiras de papel. Doblo la tira a la mitad para marcar bien el doblez. Con un poco de cola blanca pego la tira en la unión de las piezas. De esta forma la gaveta quedará súper fortalecida y tendrán gavetero para mucho tiempo. Ahora vamos a forrar el exterior de la gaveta. Para eso he cortado una tira de papel del mismo ancho de la gaveta, dejando sobrantes solamente en la parte delantera. En mi caso estoy utilizando papel contact que, como saben, viene ya con adhesivo incorporado, así que es mucho más fácil utilizarlo. Para pegar la parte frontal voy a utilizar silicona fría y en este caso estoy utilizando papel mapa. He dejado 1 centímetro hacia abajo para cubrir bien el borde delantero. Y de esta forma vamos a formar y a forrar las gavetas. Ahora vamos con el cuerpo del gavetero, es decir, la base y los estantes. He cubierto la parte delantera con cartulina blanca y ahora tomo la medida de las piezas divisoras. Marco un poco más del ancho de la gaveta y después mido medio centímetro para el cartón divisor. Desde el último punto medido tomamos otra vez la misma medida. Al final nos debe quedar el ancho de la gaveta con medio centímetro aproximadamente de sobra. Ahora medimos la mitad del ancho y marcamos las líneas. Esta parte de aquí es la que deberemos retirar para poder encajar los cartones divisores. Haremos 4 piezas como esta. Ahora tomamos los divisores verticales. Tomando la medida del alto de nuestra gaveta haremos el mismo procedimiento, pero en este caso dejaremos adicionalmente medio centímetro antes y medio centímetro al final para el cartón que va a cruzar. Hemos cortado ya todas las piezas y como esta haremos 2 piezas. Y finalmente tendremos 2 piezas que son los laterales exteriores. Ya podemos ir ensamblando las piezas, los verticales con los horizontales. Al utilizar este tipo de unión el gavetero queda bastante fortalecido, pero yo recomiendo reforzar todas estas uniones con tiras de papel y cola blanca. Colocamos la otra pieza horizontal y ahora colocamos la pieza exterior. Deben encajar los cortes que hicimos anteriormente.
Finalmente colocamos los laterales exteriores. Y así es como nos debe quedar. En este caso todavía no lo he pegado, pero quiero que vean cómo queda estable aún sin usar pegamento. Finalmente lo pegaré y cubriré todas las esquinas con más tiras de papel. Si ustedes prefieren pueden utilizar cinta de carrocero para este proceso, pero desde que trabajo con tiras de papel me gusta mucho más el resultado. Cubriré también estas partes de aquí donde se ve el cartón y finalmente cuando ha secado el pegamento podremos tomar la medida de la parte posterior y pegarla. Por supuesto pegaré más tiras de papel para unir mucho mejor estas piezas. Finalmente ustedes pueden forrar ya su gavetero en la parte exterior a su gusto. Y ya pueden colocar todas sus gavetas. Este es el resultado final. En mi caso voy a ir colocando las herramientas más pequeñas para tenerlas más a mano y totalmente separadas y organizadas. Si quieren pueden etiquetar las gavetas para saber qué contenido tienen. Espero que este video les haya gustado. Si les gustan los organizadores les dejo este video. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.